Muchísimas gracias por seguir con Uno más Uno. Aquí está Roberto Santana. Roberto Santano, que vino un buen mozo, me dicen. Sí, claro, un hombre Porque él joven. sabe que le íbamos a preguntar de política. Muchas gracias por invitarme, jóvenes, aún. Porque Roberto es politólogo y tú fuiste también decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, ¿verdad? De la UAS. Así es. Y rector, Y rector de esa después, universidad. Roberto, ahora que se está debatiendo en el país una serie de reformas, el presidente de la República ha planteado una agenda larga de reformas. ¿Qué reformas se podrían hacer que permitan que los partidos mejoren la calidad de sus acciones y de sus representantes? representación en la sociedad? Un cambio, no, más que un cambio, mejoras en el sistema político implican dar oportunidad a que la población opine y decida libremente con vinculación constitucional acerca del desempeño y el rol de los partidos. El sistema de partidos políticos está absolutamente desvinculado de los intereses de la sociedad dominicana. Obedecen a grupos específicos, a grupos de interés, y si se examina de manera detallada, tampoco cumplen lo que sus estatutos dicen. De manera que son grupos de interés que tienen el control corporativo de esas organizaciones, tienen el control corporativo del Congreso, tienen el control corporativo del Ejecutivo y por esa vía también tienen el control corporativo del Poder Judicial. Y la sociedad lo percibe así. Porque la encuesta que acaba de hacer, justamente una dependencia gubernamental sobre cultura democrática, te dice que los partidos apenas cuentan con un 20% de aprobación dentro de la sociedad. El 80% de la gente no cree en los partidos políticos. Sí, y dice, y aunque militen. Pero yo creo que eso es una versión optimista, ese 20%. No creo que tanta gente que se llegue a tanto. Confíe en el sistema de partidos. Pero eso quiere decir que de cada 10, solo 8. Solo 2. Hay 8 que están en contra de los partidos políticos. Yo creo pero que lo otro que yo creo que es menos. Lo otro que planteó esa encuesta es que cerca del 70% de la población estima que los gobiernos gobiernan para los poderosos. Ajá. Yo creo también que eso es una versión optimista. Pero eso no es grave para la sociedad dominicana. No, es gravísimo, no el dato, sino que esté sucediendo. Que esté sucediendo, sí. Son los hechos. Pero lo que sucede es que hay demasiadas teorías que manejan este tema. Es decir, cómo tú puedes construir una igualdad jurídica a partir de una desigualdad económica. Ya, está dicho hace siglos. Somos sociedades desiguales, creadas desiguales de manera deliberada. ¿Cómo tú aspiras a que esa desigualdad deliberada te construya una igualdad jurídica y que esa igualdad jurídica funcione? No funciona. ¿Y qué hacer entonces? ¿Cómo romper ese círculo vicioso? ¿Cómo encaminar un poco todo ese panorama, Roberto? Primero, dar una fuerte batalla por la educación, que aparentemente realmente no, es un terreno de nadie. Es decir, que cuando la gente reclama educación, al final le dicen, sí, te voy a aprobar el 4%, al final, pero luego de dar la batalla por el 4%, hay que dar la batalla de la calidad de ese 4%, empezando por lo que todo el mundo sabe. Ha hecho falta como más gerencia, ¿verdad? Bueno, es que la gerencia es hija del concepto político, es decir, si tal tema me interesa, le pongo empeño, le pongo gerencia política. Si no me interesa, pues simplemente dejo que eso se derrumbe. Y yo creo que eso es lo que pasa. Bueno, pero parece que hace falta... Históricamente, no ayer, ni mañana, ni pasado, ni hoy, sino históricamente es así. Roberto, tú fuiste rector de la UAS y
y la gente te recuerda, los más viejitos como yo, porque disciplinaste la UAS. Algo que se consideraba imposible en la universidad y sobre todo de un caballero que venía del liderazgo estudiantil. ¿Cómo se logró eso? ¿Qué pasó ahí? Porque ya es del pasado esto de que en la UAS se podrían dar un semestre, que era un año, eran 2 años, a veces un solo semestre. Claro. De toda la anarquía que había, porque por cualquier cosa se paraba la docencia. Yo lo compararía como lo que hizo Harley Herman en el transporte, que lo organizó, aunque volvió para atrás. En la UAS se ha reculado un poco, pero ha seguido avanzando. Bueno, yo pienso que fue un razonamiento básico desarrollado por los grupos principales, por los sectores principales que inciden en la vida universitaria. El sector profesoral, la parte más consciente de los estudiantes y también de los empleados. Bueno, de quién es la UAS es signataria y además es propietaria de quién. Los dueños de ella son unos cuantos grupos que medren ahí dentro de la universidad resolviendo sus problemas, de una que otra formación política que quiera sumar peso político a partir de la significación de la UAS, o la UAS es una propiedad del pueblo dominicano. Bueno, es una propiedad del pueblo dominicano. Hay que respetar eso y hay que rendirle cuenta al pueblo dominicano, y la manera concreta de rendirle cuenta al pueblo dominicano no es hacer discursos vacíos, sino poniendo a funcionar la universidad como debe ser, respetando a los hijos de la sociedad dominicana que van a estudiar ahí, dándole educación de calidad, graduándolos en su tiempo y poner cada cosa en su lugar. Más nada. Yo señalaba en aquella ocasión que había llegado el momento de devolverle la universidad al pueblo dominicano. Y el pueblo dominicano lo que quería era que sus hijos se educaran. Bueno, es cierto, se libraron fuertes luchas por la democracia y la UAS jugó su papel, pero hubo momentos también en que grupos instrumentalizaban a la UAS para resolver sus intereses políticos, y yo no permití eso, simplemente. Ya. ¿Y se puede hacer eso en la educación media, inicial, educación pública? En el sistema educativo, el pueblo Sí. lo puede todo. Lo que el pueblo tiene que hacer es reconocer su poder. Pero Sí, el pueblo necesita un liderazgo. ¿No? Perdóname. Claro. Líderes necesitan un liderazgo. Pero ¿de dónde salen los liderazgos? Los liderazgos vienen ¿de dónde? Vienen del océano. No, Vienen del mismo pueblo. Vienen del mismo pueblo. Entonces, en este caso, la sociedad dominicana, el pueblo dominicano tiene que saber que está padeciendo una situación de extracción, una situación de alejamiento de lo que son sus metas históricas. Y hay niveles de responsabilidad. Esto no es un problema de Pedro, de Juan o de su hermana, no. Este es algo que ocurre en el contexto, en un contexto social y en un contexto político en el que el mismo pueblo dominicano ha permitido que los partidos se le superpongan y hagan de todo. Oye, los partidos aprueban el Congreso que quieren, en el Congreso se actúa según lo que dice, no las comunidades, sino lo que dicen esos grupos. Se vota según eso. Si quieren, aceptan dinero. Si no quieren, no aceptan dinero. Si quieren, ven al hombre del maletín. Si no quieren, no ven al hombre del maletín. El hombre del maletín está ahí, nadie hace nada. Los puntos de droga están ahí, nadie hace nada, etcétera. O sea, cuando digo nadie, no me refiero al Estado, porque el Estado es el disciplinador. Sin embargo, el Estado, como se decía, el organizador no organiza, sino que grupos de interés se sienten bien con un Estado que no organice, sino que sea un factor de caos, y en el marco del caos, entonces los que tienen más fuerza... Bueno, conversábamos Millicent y yo ahorita de cómo el Estado se ha ido deteriorando y perdiendo capacidad para actuar, para ser garante de los derechos de la ciudadanía. En el caso de las cárceles, eso es más que evidente. Y metámonos ahí,
porque hablaste de delincuencia, hablaste de drogas, que Claro. parece que es uno de los principales, las principales causas de la violencia y de actos delictivos que se ven en el país. Así es. ¿Cuál es la situación que hay ahora a ese nivel? Bueno, tenemos un tema histórico con las cárceles, como se sabe, tenemos una deuda. La sociedad se debe ella misma, ella tiene una deuda consigo misma en cuanto al tema penitenciario, y es un tema que la gente se entera mediáticamente cada vez que hay un escándalo, Hay un lío. pero la sociedad, como suma de sus ciudadanos, sin embargo, sufre eso permanentemente porque tiene ahí sus hijos, porque tiene sus familiares, además porque sufre los embates de la colusión ilegal y criminal de personal del Estado con delincuentes que están ahí. Entonces, finalmente, se ha venido haciendo esfuerzos a través de los años, primero en el 84, en la época de Jorge Blanco, después hubo un esfuerzo de infraestructura a final del 2020 y en el inicio del 2021 se inició lo que se llama el nuevo modelo penitenciario, que cambió 17 de las 38 que había en ese momento de adultos, 38 prisiones. Pero por la falta de vigilancia social, por la falta de autorresponsabilidad de la sociedad dominicana, los partidos políticos terminaron haciendo lo que le da la gana con el sistema penitenciario, abandonaron un nivel de reforma que era elogiado por Naciones Unidas y copiado por una cantidad de países, nadie le pidió cuenta. Hay un retroceso ahí entonces. Totalmente. Hemos vuelto a posición anterior. Hubo un retroceso. Con un agravante que no se completó todo el sistema carcelario. No únicamente no se completó, sino que cuando se hizo una ley, esa que se llama 121, 113-21, es una ley peor que la ley del 84, que era una ley más o menos avanzada, es una ley mal hecha, más redactada, con una valoración equivocada. Entre otras cosas, dice esa ley que el nuevo modelo penitenciario no cumplió con sus metas. O sea, parece que el tradicional sí. Entonces, por lo tanto, lo juntó a los dos. Y así es que está. ¿Quién fue que hizo esa ley? Esa ley lo hicieron esos partidos de los que estamos hablando. Esos grupos de intereses. Eso mismo que en una época oscura de la vida política de nuestro país y del irrespeto a los derechos humanos, al principal representante de la herencia trujillista lo declararon padre de la democracia. Esos mismos partidos, esos, que son estos que están ahora, los mismos. Con poca renovación. ¿Perdón? No hay renovación en esos Sí, partidos. sí, hay renovación para resolver ellos sus problemas, pero no para resolver los problemas de la sociedad dominicana. Ya, entonces, en el tema penitenciario, es bueno señalar que hay un personal bueno, el personal de la Procuraduría General de la República, funcionarios que quieren hacer su trabajo, pero sin embargo, esa cooptación mafiosa que son las corporaciones políticas impiden que las cosas, más grupos primarios mafiosos, que siempre los ha habido ahí, se encuentren en su territorio, es decir, sin una mano, sin una fuerza que enderece las cosas. Esos son los hechos. Lo de la cárcel La Parra. Bueno, precisamente como hemos hablado de los esfuerzos de enderezar el tema penitenciario, luego que ocurrió el último escándalo, el último escándalo que fue el incendio en La Victoria. El incendio en La Victoria, pues el gobierno, que había tenido algunas dificultades institucionales para enfrentar la reforma, logró, vamos a decir, que un consenso de apoyo de los medios de comunicación, de los sectores sociales, para que reemprendiera la reforma. Y yo creo que si tú examinas la situación que ha venido, la que existe después de esa fecha, pues hay un proceso de estabilización. En las Parras se está trabajando, se va a entregar por fases. Una parte de esas fases se entrega probablemente, si la lluvia lo permite, se entrega a inicio
en los primeros meses del año. No sé si ustedes vieron que un reporte de prensa ahí que dice que en Guerra tiene 6 días lloviendo, Sí, que es donde sí. está, Sí, sí, sí. que es donde está. Entonces, junto con esto, pues el gobierno ha pedido que se le entregue un programa completo de reforma y se ha estado trabajando en eso y se espera, si el gobierno... Ese programa lo está haciendo la comisión que creó. lo está haciendo la Oficina Nacional de Apoyo a la Reforma Penitenciaria, que preside quien suscribe y donde está una cantidad de personas que hemos trabajado antes en el tema. Está don Pepín, está Freddy Ginebra, está doña Cuchita, un grupo, Jaime Tomás, un grupo de personas, Moisés Alou, una cantidad de personas que hemos trabajado, que hemos ayudado en el pasado. Han tenido preocupación por el tema de hace mucho tiempo. Sí, correcto. ¿Y en este cómo momento conecta esto con la responsabilidad que asumió? Se la pidió el presidente de la República y la asumió a su veroíza. Sí, esencialmente se creó una fuerza, un equipo de choque para atender el tema de las parras, porque recuerden que lo de la Victoria ocurrió porque, no obstante, en el 20 solo estar pendiente de 7 u 8 meses para terminar las parras, lo que hicieron fue que cerraron eso. Y se pasaron 4 años sin ponerle la mano a eso, los dos, Procuraduría y Gobierno, los dos. Y entonces, cuando ocurre esto, se dan cuenta, caramba, creemos que hemos fallado, Sí, hay que enderezar claro. este tema. Y entonces ahí... ¿Y por qué se enderezó tan rápido? Porque hasta rápidamente sí, ya podemos trabajar. Bueno, desde el punto de vista de los hechos, el gobierno desde el mismo 2020 estuvo pidiendo darle para adelante al tema, y de hecho desde la Procuraduría, la magistrada Miriam Germán señaló que la Procuraduría no tenía condiciones para estar construyendo en esos niveles, etcétera, y le pidió al gobierno que asumiera las construcciones, y el gobierno efectivamente lo asumió. Y en lo que se daba el papeleo, un papeleo inexplicablemente lento, en el cual, por ejemplo, en el año 20, ahora mismo en el año 24 todavía están mandando papeles de la Procuraduría para las nuevas construcciones, pero sobre esa base el gobierno ha arrancado. Estamos tratando de ayudar, estamos tratando de proponerle un cronograma y que el gobierno lo acepte. Hasta ahora no hemos tenido objeción para terminar todas las prisiones que están en recintos militares y en recintos policiales, que son las únicas que faltan, pero son 20, sí, para llevarlas al nuevo modelo. En el nuevo modelo hay 24. El nuevo modelo se ha deteriorado bastante, pero por más que se deteriore, jamás se va a igualar al viejo modelo. Es como si yo te dijera que en una parte de las tradicionales, mientras en el nuevo modelo en todas hay escuelas, primaria y secundaria, en cárceles hay prisiones tradicionales donde no hay primaria, no hay secundaria, no hay alfabetización, no hay planta eléctrica, para decirte algo, ¿verdad? Entonces yo creo que ahora ha aparecido esa voluntad de que se ponga como los vagones de un tren, uno tras de otro, y se vayan construyendo, incluyendo en las prisiones, en las provincias donde no hay prisión. Pues no sé si ustedes saben que hay 4 provincias donde hay que mandar los presos de un lugar a otro lugar. Ustedes, por ejemplo, San José de Ocoa, para yo decirte algo, de una provincia, ¿verdad? Importante de este país. Correcto. En San José de Ocoa... ¿Y tú la conoces, esa provincia? Más o menos. Más o menos. Mi ombligo estará ahí siempre. Pues en Pedernales hay prisioneros de Ocoa. ¿Y qué hacen? En Higüey hay prisioneros de Ocoa. ¿Qué hacen? ¿De acuerdo? Pero en Bonao no hay prisión. ¿Dónde están esos presos de Bonao? Están en Santiago, en La Vega, en Moca, en Cotuí y así por el estilo. Son en total 4. En Atomayor tampoco hay prisión. ¿Dónde están? Pero es que ahí no hay delito. En Las Romanas, sí. En Las Romanas. En Ocoa se roban los aguacates. En el Ceibo. El delito, esta sociedad ha cambiado bastante, papi. Y aunque Ocoa es una de las provincias más pacíficas y organizadas,
también aparece delito, aunque una parte de esos delitos lo comete gente que no son de Ocoa. Así, eso pasa en muchos pueblos. Sí. Bueno, pero lo de la parra, antes de que terminemos, danos otro detalle. Decía que probablemente en los primeros meses del año próximo se va a inaugurar una parte. ¿Cuál es esa parte? Sí, ¿Qué faltaría? es una fase para unos 2.300. Pero ya eso pero un número, una cantidad un número significativa. importante, claro. Es una cantidad significativa. Sí. Si las lluvias nos ayudan, porque ya se contrató en una septiembre empresa no que ha ido avanzando en aquello que no estaba contratado y que faltaba, porque como ustedes recuerdan, hubo que hacer una remodelación porque fue un diseño mal hecho, aparte del dispendio. Y aparte de esa compañía, para hacer cosas que no estaban hechas, hubo que hacer un concurso para trabajar en todo lo que falta, ¿verdad? Que es bastante. ¿Y qué es lo que falta? Bueno, falta de todo. En primer lugar, Las edificaciones estaban hechas, la mayoría. a nivel de obra gris, Sí. hecha en un, qué sé yo, en un 90%, pero faltaba un 10%, pero faltaba más edificaciones, más aspectos específicos de las edificaciones. Okay. Pero junto con eso, y es importante que se diga, en estos 4 años se ha perdido muchísimas cosas ahí. Se ha perdido. Sí, ese se han robado equipos. Eso iba a decir, han Se sustraído. han robado equipos, o sea, de ahí se han perdido. Wow. Se han perdido, Eso entonces no estaba- eso hay que comprarlo. Eso no estaba vigilado. Bueno, entonces habrá que hablar con los vigilantes. ¿Y quién vigila al vigilante? Sí, pero no únicamente eso, sino que la planta física también se ha deteriorado, porque la Sí. falta de atención Claro, se ha deteriorado. claro. Entonces, eso, si en aquel momento se arreglaba en 8 meses, una cosa es arreglar algo que en lo que están trabajando y en 8 meses terminarlo. Y otra cosa es que algo dure 4 años abandonado y tú empezar a trabajar con él se lleva más de 8 meses. Y eso es lo que está pasando ahora. Hay una comisión que el presidente ha encargado, que encabeza a su Isa, de la cual soy asesor, en función de lo que me pidan, ¿verdad? Y donde hay una serie de facultades de ingeniería y también la Defensa Pública y Defensor del Pueblo, que le están dando seguimiento, y nosotros obviamente le hicimos todas las recomendaciones, total 34 recomendaciones penitenciarias para que corrigieran cosas que no debían de ir ahí. Entre ellas, el acceso estaba diseñado con 5 carriles, cuando solo se necesitaban 2. Había 4.2 kilómetros Iban a meter mucha gente ahí. de carretera perimetral sin necesidad, que cuesta un dinero. Había 2.6 de carretera perimetral interior, los otros 4.2 kilómetros son de carretera perimetral exterior. Había 24 barberías y economatos. Digo, pero ven acá, ¿y cómo es la cosa? Entonces en el diseño mandamos, total 34 supresiones que tienen un impacto presupuestal económico. Y el MIBET, pues nosotros estimamos que los acogió. Muy bien, bueno. ¿Qué hay que hacer? Agradecerle a Roberto por haber madrugado. Estamos a la orden, sí, bastante madrugada. Sí. Bastante Gracias a Roberto Santana. Sí. Y a ustedes también, damas y caballeros, pero el programa no se acaba. Vamos a hacer una pausa y regresamos con el doctor Antonio Siriaco, quien es decano de Economía de la UAS.